Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos sistema de ecuaciones por el método de determinantes. Sistema de ecuaciones, determinante de orden 2. Aquí leemos que nos dan 4 números A, B, C y D en ese orden. Y se denomina determinante de orden 2 y se simboliza así. Es decir, 2 barras, 4 números ordenados en esta forma, 2 por 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, por eso determinante de orden 2. Y justamente este determinante es un número puesto que se multiplica cruzado y se resta. Diagonal principal contra diagonal y se restan. ¿Ven? Diagonal y se restan. Este por este menos este por este. Les doy un ejemplo. Si tenemos 4, 2 en la primera fila y 3 y 5 en la segunda fila, hacemos 4 por 5 es 20, menos 2 por 3 es 6. Y ponemos 4 por 5 menos 2 por 3, que da como resultado 14. Esto es un determinante de orden 2. ¿Ven? Y este es el resultado, un número. Y esto es lo que vamos a aplicar en sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones que ahora les presento. Bien, en este sistema de ecuaciones que vamos a mostrar, este sistema de ecuaciones que está aquí, el método determinantes se efectúa de la siguiente forma. Primero se pone un determinante que se llama determinante de los coeficientes, que se forma con una letra griega. Muchas veces se estudia con esta letra, mayúscula, delta mayúscula, y es justamente este determinante formado por 4 números, que son estos 4 números que acompañan a la X y a la Y, es decir, los coeficientes de X y de Y en cada una de las columnas, ¿ven? 3 y menos 1 y menos 1 y 2, y se colocan acá. 3 y menos 1 aquí, y menos 1 y 2 aquí. Son los números o los coeficientes de este sistema de ecuaciones. Justamente dijimos que el determinante es se restan los productos cruzados. Y en este caso es 3 por 2, 6, menos 1 por menos 1 es 1, quedaría 6 menos 1. El resultado de este determinante de los coeficientes es 5. Ahora, en este sistema de ecuaciones que vamos a resolver por el método de determinantes, sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver también por delta X, que es igual a otro determinante, formado en este caso por 4 números. Donde está la X, la columna de las X se reemplaza por la columna de los términos independientes, de los números que están en el segundo miembro, ¿ven? Porque es delta X. Y la columna de la Y por los coeficientes de la Y. Luego se hace el producto cruzado, 2 por 2 es 4, menos 1 por 6 es menos 6, quedaría 4 más 6, la diferencia, y nos quedaría 10. Este es el determinante asociado a X. Y ahora vamos a ver el determinante asociado a Y. Se hace lo mismo, pero se reemplaza esta vez la columna de los coeficientes de Y. Por ejemplo, delta Y es igual a la columna de las X, de los coeficientes de las X, ven 3 y menos 1, y en la columna de las Y, de los coeficientes de las Y, se ponen los términos independientes 2 y 6. Se multiplican, los productos cruzados dan 18 y menos 2, se suman porque se cambia de signo porque es la diferencia de ambos,
y nos quedaría 20. Bien, ahora vamos a pasar a calcular el resto en el resto de las diapositivas. Bien, en este sistema de ecuaciones, entonces, por el método determinante lo estamos resolviendo, nos quedaría entonces esta expresión, estos valores, digamos, delta igual 5, delta x igual 10 y delta y igual 20. Este sistema de ecuaciones se resuelve por estas dos fórmulas. Tienen que anotarlas, memorizarlas, pero son fáciles porque miren, este sistema de ecuaciones tiene un delta x y un delta, se dividen. Y un delta y otro delta, y se dividen. Y se reemplazan por los valores que hemos hallado en la diapositiva anterior. Y nos quedarían estas cuentas. Este sistema de ecuaciones se resuelve por estas cuentas. Y fíjense, estas dos soluciones son las que satisfacen a este sistema de ecuaciones. Y es real. ¿Por qué? A ver si lo podemos ver. ¿Ven aquí donde está la x? Vamos a poner un 2. Ahí donde está la x, vamos a poner un 2. Acá también otro 2, donde está la x. Acá donde está la y, vamos a poner un 4. Y acá donde está la y, vamos a poner un 4. ¿Por qué? Porque los dos valores son x2 y y4. ¿Ven? Entonces, si se reemplazan aquí en esta expresión, ¿ven? Y da 2 y da 6 al mismo tiempo, estos valores están bien. Se verifica que estos son los resultados de este sistema de ecuaciones. Y en este sistema de ecuaciones estamos poniendo el 2 y el 4, reemplazando a la x y a la y. Fíjense acá, es 3 por 2, 6, menos 4, nos da 2. Y aquí, menos 2 más 2 por 4, que es 8, nos da 6. Por ende, estos dos resultados satisfacen la ecuación que tenemos aquí, este sistema de ecuaciones, ¿ven? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, con esto damos por finalizado el video de determinantes. De todos modos, pausen el video, vuélvanlo a repetir, está anotado paso por paso, y yo ahora les voy a dar un consejo para que lo tengan en cuenta.